Bendiciones a todos los hermanos que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora. Y te invitamos a que te quedes con nosotros, que compartas esta programación, que nos acompañe más que nada en la reflexión de la palabra del Señor. Este es el programa Vasos de Misericordia y como todos los días viernes traigo para compartir con todos ustedes la palabra del Señor, una reflexión acerca de lo que el Señor nos dice en su palabra para nuestro crecimiento espiritual en las cosas de Dios. Y bueno, podés estar comunicándote a los teléfonos de la radio, está la plataforma de Facebook, podés estar comunicándote a los teléfonos al 11 60 39 33 75 o al 60 71 38 45. Podés estar dejando tu mensaje, tu pedido de oración, estaremos muy gozosos de estar recibiendo lo que quieras compartir con nosotros. Y vamos a hacer una oración para comenzar el programa del día de hoy. Padre Santo, te damos las gracias, la gloria y la honra, Señor, por permitirme llegar en este lugar, Padre. Reconocemos tu presencia en este lugar, Padre, y especialmente en nuestras vidas, Padre. Sabiendo que tú todo lo sabes, tú todo lo conoces, Señor. Tú estás presente siempre en nuestras vidas, en cada circunstancia de nuestras vidas, Padre. Y te damos la gloria y la honra. Te pedimos que este mensaje que se va a compartir en el día de hoy sea de bendición para cada uno de los hermanos que está del otro lado en este día, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir ahora con una alabanza y volvemos enseguida. El
Volvemos con la palabra del Señor en esta tarde de viernes, y vamos a empezar con la reflexión del día de hoy, que tiene que ver acerca de las promesas de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las promesas de Dios, acerca de lo que Dios nos ha prometido? Nosotros sabemos que Dios quiere que se cumpla en nosotros lo que Él ha planeado, para que hagamos su voluntad. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros nos invade la duda, la incertidumbre en cuanto a lo que Él va a hacer en nosotros. Y se genera una cierta atmósfera de desconfianza en cuanto a la persona de Dios, respecto a que Él es fiel y cumple sus promesas. Esto nada más y nada menos. Porque cuando nosotros dudamos, tenemos una incertidumbre acerca de lo que nos está pasando, pensamos que si vamos a salir o no vamos a salir de esto, se genera esa duda con respecto, porque ¿quién nos hace las promesas? Dios. A través de Cristo, a través de su palabra nos hizo la promesa. Entonces, cuando nosotros dudamos, estamos poniendo en duda la fidelidad de Dios y el cumplimiento de su palabra para con nuestra vida. No es cualquier cosa dudar de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo empezamos a dudar? ¿Cuándo empezamos a desconfiar de lo que Dios nos prometió, si se va a cumplir o no se va a cumplir? Cuando el tiempo de espera se hace largo, incluso teniendo la palabra de Dios enfrente nuestro, dudamos. En los tiempos de presión muchas veces pensamos, ¿será o no será? ¿Será así como dice la Biblia o no será? ¿Se cumplirá en mi vida esta palabra? Pero lo cierto es que nada en esta tierra puede permitir que nosotros dudemos de lo que Dios ya nos ha prometido, de lo que Dios ya ha establecido desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Pero vamos a ir a la Biblia rápidamente y vamos a ir a un episodio precisamente, vamos a ir a un episodio puntual en la vida de Abraham, en donde él dudó, y vamos a ir a Génesis capítulo 15, del 1 al 6, Génesis capítulo 15, del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo una parte principal y vamos a quedarnos en la parte que le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, no tengas miedo, yo estoy contigo, no te va a pasar nada. Estás asegurado porque yo soy tu escudo, yo soy tu protección. Yo voy a hacer posible que todo lo que yo te he dicho se cumpla, y por lo tanto yo te voy a proteger. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir la promesa, porque ¿quién estaba haciendo la promesa? Tu bendición será, tu galardón será grande en sobremanera.
será en sobremanera grande tu recompensa, tu galardón. Pero ¿qué vemos que le dice Abraham? No está correspondiendo a la confirmación de parte de Dios. Acá Dios le está asegurando su protección, que la bendición la tenés asegurada, Abraham, ya está la bendición. La tenés asegurada, pero ¿cómo vemos que Él está? ¿Qué más le dice Dios? Tu galardón será grande en sobremanera. Abraham, escúchame, las bendiciones que vienen para tu vida son grandes, por eso te voy a proteger y no te va a pasar nada. No temas, yo voy a cumplir mi palabra en ti. Eso es a grandes rasgos lo que le está diciendo Dios a Abraham. En definitiva, Abraham estaba asegurado. No hay mejor seguro que estar en las manos de Dios. Eso nosotros lo sabemos todo. Entonces Dios le está diciendo a Abraham, tú estás seguro en mis manos y tu bendición, porque tú estás seguro en mis manos, está asegurada. A ver, ¿se está asimilando el mensaje? Estamos nosotros en las manos de Dios y esto quiere decir que la bendición está asegurada. Y eso no es poca cosa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay una cultura, últimamente en los últimos años, que ha hecho creer a muchos hijos de Dios, a mucho pueblo de Dios, que las bendiciones no pueden ser arrebatadas, que Satanás no puede arrebatar las bendiciones. Y eso es un error doctrinal, es un error que bordea la blasfemia. ¿Por qué? Porque se pagó un precio para que nosotros estemos bajo las promesas de Dios. Entonces nadie nos puede arrebatar primeramente de las manos de Dios. Y en segundo lugar de las bendiciones que Dios ya tiene asegurada para nosotros. Juan 10:28 dice, nadie las arrebata de mis manos, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mis manos. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios ni de las bendiciones que Dios ya preparó de antemano para nosotros, de las buenas obras que el Señor quiere que nosotros andemos, porque dice la Biblia que Dios preparó buenas obras para que nosotros andemos de antemano ya. O sea que no nos pueden venir a decir que nos van a arrebatar lo que Dios pagó un precio para darnos. Nadie nos puede arrebatar las bendiciones de Dios, lo que Dios estipuló para darnos a cada uno de nosotros. Hay una canción muy conocida, y no quiero entrar mucho en detalle, que por falta de conocimiento nosotros muchos, incluido yo, la hemos consumido. ¿Y qué dice esa canción en donde nosotros, porque nosotros profesamos con la boca muchas cosas? Y una de esas, cuando cantamos alabanza, también estamos profesando fe. ¿Y qué dice esa canción? Es una especie de conversación que la persona que canta entabla con el demonio, con Satanás. Es una especie de conversación que le dice, lo que me has quitado hoy, me lo devolverás con creces. Arrebato todo lo que es mío. Está como luchando, como entablando un diálogo con el enemigo, diciendo, ahora me devuelves todo lo que es mío. Arrebato todo lo que es mío. Entonces vemos, estas no son chiquilinadas, son cosas que están tocando la palabra, aparentemente, la palabra de Dios. Pero le están haciendo un mal uso a la promesa, a lo que Dios ha prometido. Nosotros no tenemos que estar arrebatando nada, porque acá nos está diciendo a través del capítulo de Génesis que Abraham estaba asegurado. Cuando nosotros estamos en las manos de Dios, ¿qué estamos? Tenemos la bendición asegurada, no tenemos que andar arrebatando ni conversando con Satanás como muchos malos enseñadores, malos maestros enseñan, incluso cantantes. Cuando la Biblia nos está diciendo clara y enfáticamente que nadie nos arrebata de las manos de Dios y que la bendición la tenemos asegurada. A esto es a lo que se llama fanatismo, profesar cosas que nosotros no sabemos, que no conocemos por falta de conocimiento, por no ahondar en la palabra de Dios, por no escudriñar la palabra de Dios. Ese es el verdadero fanatismo.
el profesar cosas que nosotros ni siquiera sabemos por qué las decimos. Las decimos porque una persona con cierto reconocimiento lo está diciendo, a nosotros, a nuestro entender, nos parece razonable y las repetimos. Primero, que nosotros no podemos profesar cosas que no experimentamos. Nosotros tenemos que profesar con nuestra boca la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, no cosas que no conocemos, que no tienen base bíblica. Por eso después mucha gente recibe en algunas iglesias palabras que no vienen de Dios, y porque no tienen las bases en la palabra de Dios, ¿qué pasa con las personas? Después dice, las promesas de Dios para mi vida no se cumplió, de buenas a primeras me dijeron esto, pasó el tiempo, no se cumplió, y la persona de buenas a primeras ya está lejos de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque por su falta de no andar en las Escrituras, cualquier palabra dicha con liviandad superficialmente, la toman como verdadera y no es así. Porque suenan coherentes, porque es lo que mi oído quiere oír. Y es tiempo que el pueblo de Dios empiece, si quiere empezar a ver las promesas de Dios en su vida, empiece a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. A discernir las falsas alabanzas, a discernir la palabra adulterada, las falsas promesas que hacen los hombres, que son palabras de hombre. Por esta razón es que muchos terminan profesando, como dije recién, cosas que ni siquiera ellos entienden. Entonces, porque primeramente que en ninguna porción de la Biblia se nos da como mandamiento hablar con el diablo. Estas son enseñanza, modismo de hombre para llamar la atención de las personas. Incluso muchos no saben que al hacer esto, yo fui testigo muchas veces de esto, se generan ataduría en la persona. Escúchame bien, Satanás, se generan una especie de ataduría que lleva con el tiempo a la desgracia. No tenemos que hacer cosas que no están en la Biblia, que no son mandatos de Dios. No iba para ese lado, pero por algo la misma palabra de Dios me lleva para ese lado, porque estamos hablando de las promesas de Dios, algo que es serio, algo que se cumple en nuestra vida. Por eso prestemos mucha atención a todo lo que escuchamos, sean mensajes, escudriñemos, no actuemos según nuestro entendimiento, según lo que nos parece, o porque es lo que mi oído quiere oír. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en una ocasión? Marcos 7, del 18 al 20. Y él les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entendieron lo que les dije, que todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, haciendo referencia a los alimentos. Sino que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. Lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que contamina. ¿Y qué más que profesar falsas enseñanzas? O falsas declaraciones de fe. Eso es lo que contamina. Por eso muchos después es que están afuera. Volviendo a Abraham, al capítulo de Abraham, Dios le dijo a Abraham, tu bendición está asegurada en mis manos. Pero ¿qué pasó después de que Abraham recibió esta confirmación de parte de Dios? ¿Qué le dijo Abraham a Dios en Génesis capítulo 15, del 2 al 3? Señor, ¿qué me darás si ando sin hijo? Ni hijo tuve. Por causa de eso, de que no tuve hijo, el único que me va a heredar va a ser este esclavo damaseno que nació en mi casa. Porque no me diste descendencia, un esclavo nacido en mi casa va a ser el que me va a heredar. ¿Qué me vas a dar? Y recién le acabó de decir Dios, yo soy tu escudo, tu galardón será grande sobremanera. ¿Y él qué le responde? Él le responde con una especie de incredulidad. Acá vemos que Abraham da por sentado que no va a tener hijo. Lo dio por sentado, caso cerrado. Ese tema está cerrado para Abraham, por eso le responde así. Ese esclavo que ves ahí, ese va a ser mi hijo. ¿Y vos me vas a dar algo? O sea que vemos que la incredulidad, la duda, lleva a dar por sentadas cosas que Dios no da por sentado. Acá el hombre estaba dando por sentado que no iba a tener descendencia. Da por terminado el asunto, porque eso hace la incredulidad.
La incredulidad nos apura a sacar conclusiones rápidas. Ese esclavo que está ahí es mi heredero. Dijo, ese esclavo que está ahí, ese me va a heredar. Eso fue lo que le respondió Abraham a Dios luego de que le confirmara lo que le iba a bendecir grandemente. Es que en ese instante Abraham dudó. En vez de decirle gracias, Señor, por lo que vas a hacer, lo recibo, gozoso. ¿Qué me vas a dar? Sin hijo no tuve, sin hijo no tengo, porque ya era un hombre de 85 años, medianamente de esa edad. Ya no esperaba, dio por sentado lo que Dios no estaba dando por sentado. Es como que estaba tan acostumbrado a su situación que no discernió la confirmación de parte de Dios de que lo iba a bendecir. No discernió la promesa de parte de Dios. ¿Te parece que voy a ser bendecido? ¿Será cierto? Porque el único heredero que voy a tener es este esclavo que está acá hace años conmigo en mi casa. Entonces vemos que en esta breve porción de la Biblia, Abraham estaba permitiendo que la circunstancia a la que él estaba acostumbrado ya anule su fe. Él estaba dando por sentado. Ya la situación me acostumbré así y anuló su fe. Cuando nosotros nos acostumbramos, o sea, damos por sentado cosas que Dios nos da por sentado, estamos anulando, apagando la fe. ¿Y cuántas veces nosotros dejamos que las circunstancias anulen nuestra fe, apaguen nuestra fe? Porque no la vemos desde la perspectiva. ¿De qué perspectiva? De que están permitidas por Dios para que alcancemos un propósito. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros alcancemos? ¿Por qué Dios permite ciertas circunstancias que nos llevan al quebrantamiento? ¿Qué pasa? Es que Dios no quiere perfeccionar, pero la gente dice, ¿perfeccionarme en qué? ¿En qué me tengo que perfeccionar? En alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Hay cosas que el Señor tiene que quitar de en medio, tiene que sacar de en medio de nosotros. Y va a permitir ciertas situaciones que, si bien no las vamos a entender, pero no hace falta que las entendamos porque Él sabe por qué las permite. ¿Por qué? Porque nos está perfeccionando hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que alcancemos la medida de la plenitud de Cristo. Y eso no es cualquier cosa. Eso se lleva a través de procesos, de quebrantamiento, de cosas que no vamos a entender, de valles que vamos a tener que pasar y que después cuando estemos en su presencia algún día el Señor nos va a decir, quizás ahora no. Pero nosotros tenemos que tener esa disposición de pasar por esos valles. ¿Por qué? Porque el Señor nos está perfeccionando. Esta de Efesios 4:13 no es frase que salió de la boca de un hombre, sino son palabras que salen del plan de Dios, son palabras que forman parte de un plan. Tu vida, mi vida, forma parte de un plan. Nosotros no tenemos que salir de esa perspectiva, que estamos dentro de un plan y que el propósito de Cristo en nosotros se tiene que cumplir. Toda nuestra vida gira en torno a un plan, todo lo que nos pasa gira en torno a algo que el Señor nos quiere sacar y nos quiere dar. Nos lleva en ciertos lugares, ¿para qué? Para sacarnos algo que es un obstáculo en nuestra comunión con Él. Y nos lleva en otros lugares para darnos algo. El Señor siempre tiene un propósito para todo lo que nos pasa. Lo que pasa es que hoy por hoy estamos más receptivos a la frase de los hombres, a las palabras que los hombres dicen de momento, que a las que forman parte del plan de Dios. Es más fácil y más inmediato creer lo casual, lo superficial, que alguien me puede decir de momento, que lo eterno. ¿Por qué? Porque lo primero es como que me dicen lo que yo quiero oír
Y lo segundo, como que me habla de un plan y un propósito que no tiene mucha relevancia para lo que estoy pasando hoy en mi vida. Lo otro sí, lo otro lo superficial. La palabra de hombre me saca, es lo que quiero oír y me saca de donde estoy. Pero si me empiezan a hablar del plan de Dios, del propósito de Dios, y eso como que no es tan relevante para lo que pasa en mi vida. Eso es lo que pasa. Y por eso después, así como entraron, se van. Porque quieren palabras facilistas, cosas que lo saquen del problema en el momento y no quieren escuchar que hay un plan de Dios, que Dios tiene un plan, que Dios permite el quebrantamiento, que es el quebrantamiento de la vida del cristiano, porque es necesario. Eso no. Vamos a hablar de cosas que yo quiero oír, de que me saquen de mi problema ahora. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, buscarán un montón de maestros que solo le enseñen lo que ellos quieren oír. O sea, estamos en esos tiempos, estamos en tiempos en que lamentablemente muchas iglesias buscan estos mensajes facilistas y no buscan tanto enseñar, porque la gente, acá dice la palabra, no soporta la sana enseñanza. Ay, es densa, que Dios tiene un plan, que no quiere adentrar. Y si no adentra, no nos adentramos a la sana doctrina, a la enseñanza, lo que Dios quiere, después cuando venga el tiempo de la prueba no lo vamos a soportar. Por eso muchos están fuera, porque no les enseñaron acerca del propósito de Dios, la importancia de ser quebrantados en la presencia de Dios, por qué Dios permite ciertas cosas. No tuvieron el entendimiento, no entienden el porqué de lo que les toca vivir cuando pasan por prueba, y cuando las pruebas se van sucediendo consecutivamente en su vida, lo único que ven es que un mal les sobrevino. Porque al recibir tanta palabra que sus oídos quieren oír, no están preparados para hacerle frente a las pruebas. Entonces ven la adversidad como un mal que les sobrevino no sé de dónde. Y nosotros sabemos que los que estamos con Dios nada nos toma por sorpresa. En lugar de verlo como un camino de perfeccionamiento de parte de Dios, que es lo que Dios quiere hacer en nosotros, alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es eso? Yo lo más que quiero es salir del problema. No quieren escuchar del propósito, el plan, lo que Dios quiere, la importancia, porque es importante la obediencia. No. Entonces, como su mensaje es facilista, no están preparados para afrontar una prueba difícil. Cuando viene el tiempo de prueba, se van sucediendo las pruebas, no las soportan, porque no les enseñaron que todo es parte de un plan y que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos de nosotros pensamos que cuando estamos pasando tiempo de prueba, Dios no tiene cuidado de nosotros? Volviendo al caso de Abraham, ¿era necesario que él le diga a Dios, ¿qué me vas a dar si ni siquiera tengo hijos? No era necesario, porque Dios tenía cuidado de Abraham y sabía bien lo que a él le hacía falta. No es que Dios no tiene cuidado de nosotros, Dios sabe perfectamente por qué pasamos lo que nosotros pasamos. ¿En el desierto acaso Dios no tenía cuidado de los hijos de Dios? ¿Dios no tenía cuidado de su pueblo que estaba hambriento y sediento? Sí, tenía cuidado. Por eso los abasteció con agua y les dio el maná. Dios permitió esa situación del pueblo de Israel para que aprendieran a depender de Él. Por eso los llevó en un desierto, porque Él quería que ellos dependan de lo que Él les daba. Esto es lo que yo les doy. Estaba en ellos recibir, estaba en ellos no recibir o quejarse, como ellos eligieron. Pero ellos tenían que aprender ahí, en ese lugar, en ese momento, a depender de Dios. Y después está la escena de los discípulos en la barca. Y Jesús durmiendo en la barca. Viene la tormenta. Que Dios no se da cuenta que todo lo sabe, es omnisciente, que estamos en una tormenta y la barca se mueve, que le vaticina lo peor la tormenta. Sí, tenía cuidado de eso, pero ¿qué pasa? Quería que ellos aprendan algo. ¿Y qué es lo que quería que aprendan? Que aprendan a confiar en Él.
que no tengan miedo, siempre que viene la tormenta, que no les sobrevenga el miedo, el temor, sino que confíen en Él. Por eso es que el Señor estaba durmiendo, pero estaba en la barca, no estaban solos en la barca. Entonces todo proceso es ¿para qué? Para que uno saque una enseñanza, y si no aprendimos vamos a tener que volver a pasar por otro tiempo de prueba. Si analizamos por un momento la desventura que le tocó vivir a Job, vemos que Job no conocía las causas de su desventura, pero Dios sí sabía. Él no sabía, pero Dios sí sabía porque estaba pasando lo que él estaba pasando. Es más, el libro de Job afirma que la desventura de Job estaban dentro de los planes de Dios. Ahí había algo que nos quería mostrar a nosotros a través de la vida de Job. Había una enseñanza. Porque todo es parte de los planes de Dios. Todo es parte porque estamos dentro del plan de Dios. Lo cierto es que ninguna situación que nos toque vivir puede o debe anular lo que Dios quiere hacer con nosotros. No puede ni debe anular nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Porque siempre cuando nos vienen momentos difíciles, lo primero que nosotros queremos hacer es dejar de confiar en Dios o dudar de Dios. Lo que Dios ha planeado hacer con cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, lo va a hacer. No va a parar nada el plan de Dios. El plan de Dios, los propósitos de Dios no lo puede frenar nadie. En Génesis capítulo 15:2 vimos cómo Abraham dio por sentado que no iba a tener hijos y que un esclavo iba a ser su heredero. Lo vemos claramente, leímos recién. Es que, como dijimos, había pasado tanto tiempo que ya había perdido toda esperanza de tener hijos. Pero Dios le iba a enseñar que dentro de sus planes no tiene que dar nada por sentado, ni por terminado, si no sale de la boca de Dios. Yo no tengo que dar nada por sentado en mi vida, a no ser de que salga de la boca de Dios, que salga de la palabra de Dios. Mi situación, mi circunstancia, me puede hacer pensar muchas cosas, me puede llevar por muchos valles de pensamiento, hasta desembocar en la incertidumbre del qué será. Pero nunca me puede anular, nunca puede hacer que anule mi fe, la situación. Eso mismo que le pasó a Abraham, nos pasa mucho de nosotros. En el tiempo de prueba nos apuramos en sacar conclusiones rápidas, resoluciones propias de lo que estamos viviendo. Se nos vienen pensamientos, y más aún si el tiempo de espera es largo. Ya nos autosentenciamos, decretamos nuestra propia sentencia. Presionados por las circunstancias, pensamos que ya no hay más tiempo, que el tiempo pasó, que nunca va a ser porque nunca fue, no tenía que ser así, y no le demos más vuelta al asunto. Pero el propósito de Cristo en nosotros no se acaba por algo que nos pasó o por algo que nos está pasando. Que estemos siendo un poco sacudidos, que la situación nos incomode un poco, que nos genere cierta tensión, ansiedad o incertidumbre, no quiere decir que vamos a terminar así, o que ya se cerró el capítulo de nuestras vidas, como piensan muchas personas que terminan tomando la resolución de sacarse la vida, de quitarse la vida. O sea, no tienen esperanza de nada. Por eso no hay que darle mucha vuelta y vuelta a los pensamientos. La palabra de Dios dice que hay que llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Dios a través de Cristo nos entregó la fe, nos entregó la palabra. ¿Por qué entonces vamos a dejarnos guiar por lo que pensamos? Si la situación es pasajera, los pensamientos es normal que nos invadan, que pensemos en frustraciones, en esto, en aquello, pero no nos podemos dejar guiar
por esa frustración momentánea, por la situación, por la resignación. De no le demos más vuelta al asunto, tenía que ser así, porque buscamos sacar alguna conclusión. No, porque nosotros somos hijos de Dios que estamos dentro de un plan y el propósito de Dios en nosotros se tiene que cumplir. No somos cualquier persona, somos personas que fuimos llamados. Tenemos algo que hacer, una tarea asignada por el Altísimo, cada uno de nosotros en donde estemos, en el lugar en donde nos tocó estar, en el lugar donde el Señor nos puso a cada uno de nosotros, porque Él sabía desde antes de llamarnos lo que íbamos a hacer, para qué le íbamos a servir. Y si Él permite el quebrantamiento, Dios, en nuestra vida, permite alguna situación, es porque quiere que seamos útiles, ¿para qué? Para su obra. Si estamos dentro de los propósitos de Dios, las cosas no son como tienen que ser, las cosas son como Dios quiere. Muchas veces decimos que las cosas son como tenían que ser, así tenía que ser. No, las cosas son como Dios quiere. ¿Qué valor tiene lo que nosotros pensamos si lo que nosotros pensamos para Dios no es relevante? Para Dios es relevante, ¿qué es? La palabra. La obra de Cristo en nosotros. Después lo que cada uno de nosotros pensemos no es relevante para Dios. Tampoco va a frenar la obra de Dios. La obra sí, las promesas de Dios se van a cumplir. Dudemos o no, porque Dios se tiene que mostrar, manifestar en nuestra vida. Lástima que si nosotros andamos dudando de lo que Dios va a hacer en nosotros, vamos a dar vuelta, pero lo que Dios nos prometió se va a cumplir porque Él lo dijo. ¿Qué valor tiene lo que nosotros pensamos con lo que Dios nos prometió? ¿Qué tiene más valor? ¿Lo que nosotros pensamos, nuestros pensamientos negativos, o las promesas de Dios? Las promesas de Dios tienen un peso. Está bajo pacto de Dios. Lo que nosotros pensamos no es relevante y no tiene valor. Por eso muchos que le dan lo que le dan mayor peso al problema, a lo que le pasa, se van, porque es más importante lo que les está pasando que lo que Dios le dice en la palabra de Dios. Por eso se van, por eso no toleran la prueba, dudan de la promesa de Dios y se quedan a la mitad de camino, porque dan por sentado cosas que Dios nos da por sentado. Él sabe lo que nos ha dado a cada uno de nosotros y sabe qué va a hacer con cada uno de nosotros. No necesita nuestra directiva, Dios. Y tiene cuidado de nosotros, no hace falta que nos estemos quejando. Sí hace falta que nos arrodillemos y le pidamos a Dios su ayuda, su intervención. Pero Él sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros, porque nada se escapa del conocimiento de Dios, nada. Dios está al cuidado de nosotros, está pendiente de cada lágrima que nosotros lanzamos. Está preocupado el Señor por tu situación, por tu enfermedad, por tu situación, porque pensar que no vas a salir de eso. Está al cuidado, está al conocimiento. Pero es que nosotros pensamos que no. Vamos a anular lo que la palabra dice por las circunstancias que estamos pasando ahora. Tan alto precio pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que vamos a dejar que esta situación nos robe la fe, nos saque. No podemos, no, ninguna circunstancia, situación puede permitir que nosotros dejemos de confiar en el Señor. Nada, dijo el apóstol Pablo, nos puede apartar del amor de Dios. Nada nos puede apartar de lo que Dios nos prometió. Nadie nos puede sacar. Pero sí, no, depende de nosotros. ¿De qué? De que yo crea o no. Depende de nosotros. Volviendo a Abraham, a pesar de su incredulidad y de su forma de dirigirse a Dios, Dios paciente y misericordiosamente le va a responder. En Génesis 15, 4 al 6 le dijo: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará.
y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En esta ocasión, frente a la confirmación de que iba a tener un hijo, la respuesta de Abraham, ¿cuál fue? Fue creerle. Vas a tener un hijo, no va a ser el esclavo tu heredero. ¿Y cuál fue la acción de Abraham? Fue de creerle. Es decir, volvió a creer porque Abraham ya había creído en Dios cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, cuando lo llamó la primera vez, él ya creyó. O sea, se convirtió en un hijo de Dios. Ahora lo que pasó en esta ocasión fue volver a creer nuevamente en una promesa que Dios le está haciendo. Volvió a creer. Acá puntualmente una vez más dice que Abraham volvió a creer en Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios frente a la acción de creer de Abraham? Génesis 15:7 vemos que Dios responde el acto de fe de Abraham diciéndole, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo te saqué de donde vos estabas para que no vuelvas atrás, para darte algo. Yo te saqué, el Señor nos sacó de donde nosotros estábamos, para que nosotros estemos dando vueltas en el pasado, para que nosotros nos volvamos atrás. El Señor ya nos sacó. ¿Y qué le dice? Para darte a heredar esta tierra. Había una promesa ahí que le estaba dando. Y toda esa descendencia, la promesa que le hizo a Abraham, de darle la tierra, la tierra prometida, ¿esa tierra quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos salpicados por esa bendición que Dios le hizo a Abraham. Entonces vemos que Abraham experimentó la misericordia de Dios y todo lo que Dios le prometió se cumplió. Al igual nosotros que Abraham estamos bajo el cuidado de Dios y bajo el pacto de Dios, porque Dios hizo un pacto con Abraham en ese momento, de darle la tierra y que la de su descendencia, si puede contar, sería, si puede contar las estrellas, o sea que nosotros somos parte de esa descendencia. Nosotros fuimos salpicados con esa bendición porque la tierra, lo que nosotros heredamos es ser hijos de Dios. Jesucristo es la tierra prometida ahora. Esa promesa nos sigue llegando ahora hasta nuestros días. Y todo lo que Dios le prometió a Abraham se cumplió. ¿Por qué? Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. El pacto que Dios hizo con Abraham fue unilateral. Abraham no tenía que hacer nada, era unilateral. Solamente dependía de Dios porque de él salió la promesa. Él nada más tenía que creer y creyó y le fue contado por justicia. Al creer, ¿cuál es el fruto de creer? La obediencia. Algunos piensan que la fe y la obediencia van por separado. Al creer, el fruto de lo que yo creí va a dar la obediencia. Entonces él solamente creyó. La promesa fue unilateral, solamente dependía de Dios porque dice que Dios que lo que sale de su boca no volverá al vacío, sino que hará cumplirá el propósito por lo cual Él la envió. Por eso el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida a pesar de cómo era. Por eso nosotros estamos sentados ahora en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a pesar de lo que éramos. Porque esa promesa nos llegó a nosotros hasta nuestros días. Y nosotros somos testigos de esta promesa que Dios le hizo a Abraham, porque se cumplió en nosotros. Nosotros somos esa descendencia que salió a contar afuera las estrellas a Abraham. Y aunque a veces dudamos de sus promesas, aunque a veces nosotros tambaleamos en el momento difícil, Dios nos ha salvado y Él no va a renunciar
a su palabra. Dios la va a cumplir y nuestra salvación es eterna. Dios no va a renunciar a nosotros. No hay ninguna situación, ni siquiera tu conducta, te puede apartar de Dios. Te puede sacar de las promesas de Dios, a no ser de que apostates, dejes de creer y ya no creas más. Pero de no ser así, nada nos puede apartar del amor de Dios, nada nos puede apartar de las promesas de Dios, de que las promesas de Dios para nuestra vida se cumplan. Porque se pagó un alto precio. Y así como vemos en Abraham la misericordia de Dios, que a pesar de que él le respondió con cierto dejo de duda, Dios le respondió pacientemente y con misericordia. Como hace hasta ahora con nosotros. Por eso es que nosotros todavía estamos hablando de Dios y sirviendo a Dios, y otro en el área donde pueda manifestar a Dios, en donde se mueva. Dios no va a renunciar a nosotros, a lo que Él nos prometió. Nosotros lo que tenemos que hacer es permanecer. Recibimos las promesas de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es permanecer en la promesa que hemos recibido. ¿Por qué? Porque sabemos que nada nos puede apartar de la bendición de Dios. Nada. Solamente tenemos que creer. Creer en lo que Dios dice en su palabra. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy la gloria y la honra, Señor, por este día, Señor. Reconocemos tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que tú eres omnisciente, omnipresente y que todo lo puedes y que estás con nosotros siempre. Sabiendo que dependemos de ti porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Nada, no podemos alcanzar nada, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer en tus caminos, Señor. A soportar el desierto, a soportar el momento de prueba, Padre. Nos encomendamos de ti. Elegimos permitir que todos los pensamientos, toda tu palabra, todo lo que se compartió referente a tu palabra, Señor, permanezca con nosotros, Señor. Que podamos meditar y alcanzar ese perfeccionamiento, permitir que tu perfeccionamiento en nuestra vida, Padre, nos permita alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, Padre. Te pedimos de tu ayuda, de tu unción, de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, en cada decisión que nosotros tomemos, Señor. Que te manifiestes en nuestra vida como poderoso gigante, Padre, y que podamos manifestar el fruto, tu fruto, Señor. Que podamos proclamar, Señor, el Evangelio a través de nuestra forma de ser. Ten misericordia de nosotros porque estamos en esta tierra, Padre, y todavía no somos ángeles, no estamos en el cielo. Y tenemos nuestras debilidades, Padre, pero confiamos en tu palabra, creemos en tu palabra, que tu palabra es fiel y verdadera, y que va a obrar en nuestra vida, Señor. En tanto y en cuanto nosotros permitamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, para dar el fruto que tú nos mandaste a dar, que eres tú, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a manifestarte, Padre. Te damos la gracia por esta palabra y te pedimos que se cumpla en nosotros, que podamos cumplir el propósito por el cual nos has enviado, Señor, a esta tierra, Padre. Glorificamos tu santo nombre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida y a pesar de lo que estemos afrontando, Señor, te damos gracias, Señor, con corazón agradecido te damos gracias por todo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí en el día de hoy la palabra de este programa de Vaso de Misericordia. Espero que haya sido de bendición para todos los que están del otro lado y que Dios les bendiga en gran manera. En los cielos.